¿Se ha preguntado usted si es celíaco? Se lo pregunto yo porque muchas veces tenemos ciertas dolencias, ciertas incomodidades, ¿no es cierto?, en nuestro aparato digestivo que podrían estar directamente vinculados con esta condición y no tenemos idea. Bueno, este pasado fin de semana se realizó la segunda versión del Festival Sin Gluten, que se ha consolidado como un evento que está orientado a la comunidad precisamente celíaca, emprendedores del mundo sin gluten y también personas que buscan una alimentación libre de alérgenos y consciente. Bueno, una de sus expositoras fue la doctora Ivette Vilches, médica cirujana, especialista en patologías asociadas al consumo de gluten, quien aborda los mitos y las realidades sobre esta condición o enfermedad, la enfermedad celíaca en Chile. Vamos a conversar precisamente a esta hora con la doctora Ivette Vilches, ya lo decía, especialista en patologías asociadas al consumo de gluten. Ivette, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola Mina, gracias por la invitación. Ivette, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué significa ser celíaco? A ver, celiaquía es una enfermedad autoinmune que quiere decir que el mismo cuerpo se ataca cuando uno consume gluten, que es una proteína que está en distintos cereales, como el trigo, la cebada y el centeno, que dentro de nuestra dieta es bastante común. Entonces, ser celíaco significa que yo no puedo comer gluten, nada, ni una gota, ni una miga, ¿ya? Porque si no genera distintos tipos de síntomas, una enfermedad multisistémica, bien afecta a la mucosa duodenal, que es la primera parte del intestino delgado. Los síntomas son múltiples, de distintos órganos, no solo digestivos. Y es una enfermedad crónica que se puede dar a cualquier edad, o sea, tiene distintas características y también es conocida como la enfermedad de las mil caras o camaleónica. Ya, ¿y cuáles son esos síntomas? Porque es bien interesante poder despejar eso, por ejemplo, Sí, entre una persona que tiene una tendencia a ser colon irritable respecto de claro. alguien que es celíaco. A ver, síntomas, por eso se llama mil caras o camaleónica, porque la verdad es que antiguamente eran solo síntomas digestivos, diarrea, constipación, incluso distensión abdominal, náuseas, vómitos, pero hoy en día los síntomas que predominan son los extradigestivos. Neurológico, por ejemplo, cefaleas tipo migraña, hay algo que se llama Mira, niebla mental, que en el fondo es tras contaminación, tras comer gluten de manera involuntaria, pueden haber síntomas neurológicos como estar, por ejemplo, más lento, que se llama bradypsiquia, que cuesta coordinar, que cuesta comunicarse. ¿Ok? Hay síntomas ginecológicos como infertilidad, tanto en hombres como mujeres. Hay síntomas articulares como dolor muscular articular en chiquititos, la talla baja, por ejemplo, que están creciendo súper bien y de repente se estancan. O desnutrición por otros motivos. De repente fracturas también. Me ha tocado pacientes de 20 años que se fracturan sin una causa aparente. Entonces, la verdad es que en la clínica los síntomas y signos son súper amplios. uy, qué tremendo. Te juro que me siento totalmente ignorante porque siempre lo asociaba, yo creo que la mayoría de las personas, claro, lo asociamos a trastornos Oh, digestivos, pero esa es exacto. una de las primeras, ya. ¿Cómo me doy cuenta si soy celíaca o celíaco? Ya, primero, si tengo un familiar celíaco de primer grado, o sea, papás, hermanos o hijos, tengo que hacer el estudio, Ya, porque hay un componente ya. hereditario ahí importante. Y los síntomas, como te decía, Mirna, pueden ser digestivos. O sea, por ejemplo, he tenido varios pacientes que tienen anemia por déficit de hierro por muchos años y que solo le indican hierro oral, endovenoso, hacen transfusiones y no cede. Entonces uno empieza a decir, ok, acá hay algo más. O, por ejemplo, los pacientes que han tenido, me ha tocado, pacientes que han tenido 3 abortos y que uno dice, oye, pero esto no es normal, eres joven, qué sé yo, y ahí uno empieza a buscar. Entonces hay que tener presente que existe esta enfermedad con estos distintos síntomas y signos que son múltiples y hay que empezar a buscarlo en el fondo. Entonces, una persona te puede consultar por fatiga, por una depresión que en realidad ha probado distintos tratamientos y no cura, o una persona, un chiquitito, un niño que está creciendo súper bien y de repente se estanca, aunque coma lo mismo y deja de crecer. Entonces ahí uno empieza como a abrir su mente y decir, ya, algo más pasa dentro de este paciente, esto, de los síntomas. Ya, y ahí, ¿qué es lo que actúa en el organismo para que se produzcan síntomas tan diversos? O sea, desde una infertilidad hasta un niño que no puede, que deja de crecer. Lo que pasa es que el consumo de gluten genera inflamación en todo el organismo, ¿ya? Si Ya, bien la celiaquía se genera daño solo por la ingesta del gluten, que es esta proteína, pero el daño es a nivel de todo el cuerpo, por eso es multisistémico y es por la inflamación que genera. claro. La inflamación, perdón, antes de entrar después a las formas de abordar esto, pero la inflamación en sí Ujú. misma es mala. Y, por supuesto, en este contexto sí,
Porque, por ejemplo, cuando hay una herida y hay inflamaciones para recuperar, pero en este contexto sí, porque inflama cerebro, intestino, articulaciones, o sea, inflama, es parecido a lo que pasaba con el COVID antiguamente, que inflama distintos órganos. Claro, es que te lo pregunto porque muchas veces hay personas que suelen estar inflamadas cada vez que comen determinadas cosas. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo clásico si tú comes legumbres, ¿no es Ajá, cierto? Pero la pregunta, ¿cuándo hay claro. que preocuparse de porque ahí quiero entrar, ¿cuándo hay que preocuparse de la inflamación? Cuando ya altera la calidad de vida, cuando ya al final, no sé, me resto de ir a algún lugar, no sé, por ejemplo, algún evento del trabajo, porque sé que si como algo voy a terminar con diarrea, con vómito, con una jaqueca brutal en la urgencia, deshidratada. Entonces, las personas muchas veces lo normalizan porque no saben que existe. Y la verdad es que Claro. ahí a nuestra formación de pregrado, perdón, no se nos enseña. Entonces muchos colegas no saben del tema y siempre caen en el cólera irritable o SIBO, está tan de moda también, Totalmente, pero decíamos entonces que hay un componente genético. ¿De qué otra manera yo puedo genético. saber, claro, o sea, esa es la primera señal, pero si yo quiero saber Ujú. exactamente si soy celíaca, ¿hay algún examen que me Ya, lo va a mostrar? sí. Sí, esto es bien importante porque es variable entre niños y adultos y en general uno parte con Ya. exámenes de sangre, que son los de laboratorio, ya, y dentro de ellos, o sea, súper completo, desde un perfil hematológico, con niveles de reservas de hierro, con el hígado como está, y con los anticuerpos, ya que hay distintos tipos. El tema es que los anticuerpos no siempre están positivos. Y esa es una falla recurrente en el diagnóstico, porque hay pacientes por distintas causas que tienen anticuerpos negativos, y la Mm. verdad es que quien no sabe del tema va a decir, listo, no eres celíaco. Pero no es así la historia. Después Ya. de eso se hace una Ah, no. endoscopía con biopsia del duodeno. Endoscopía sola no Wow. sirve. Y me pasa muchas veces que me llegan pacientes y me dicen, sí, me dice la endoscopía, y la biopsia, no. Entonces, chuta, vamos de nuevo. Y si es necesario, si aún queda la duda, uno pide un examen genético, que es un examen de sangre, que es costoso y que ahí uno sabe si tiene la predisposición. O sea, el examen genético solo no hace el diagnóstico. Entonces, esto es un conjunto Correcto. de cosas y preguntarle a la persona si cuando dejó el gluten se dieron los síntomas y si al reincorporarlo a la dieta aparecieron de nuevo. Entonces, es un conjunto, por eso cada persona se evalúa de manera independiente. Absolutamente. Conversamos hasta ahora con la doctora Ivette Vilches, médica cirujana especialista en patologías asociadas al consumo de gluten. Ivette, una vez que yo ya tengo el diagnóstico, o sea, soy Ujú. celíaca, ¿qué viene después? ¿Cuáles son qué alimentos hay que evitar absolutamente? Ya, este es un tremendo tema porque en general, cuando a uno le dicen, ya, ¿eres celíaca? No le dicen nada más. O sea, busca nutricionista que te oriente, pero el tema es que tampoco hay muchos nutricionistas. Entonces, si no sabe, no sirve y esa es una tarea pendiente que tenemos también. Cuando uno es celíaca no puede consumir nada que tenga esta proteína que está en el trigo, en la cebada y el centeno. El tema es Ya. que hay un tema ahí con el etiquetado, es difícil de leer muchas veces, sale muy chiquitito y nuestros colegas en realidad ahí estamos en deuda con nuestros pacientes, no saben del tema, por lo tanto no les informan más allá. Y el paciente si no busca información por su cuenta, la verdad es que no sabe qué hacer. Ya, eso estamos hablando, por ejemplo, del pan blanco, cualquier tipo de pan. O sea, cualquier tipo de pan que Cualquier tenga pan que trigo tenga y trigo, que es el que se come totalmente. todos los días. Ujú. Exactamente, Y ahí, sea pan negro, sea pan blanco. exacto, que tenga trigo no sirve ni cebada ni centeno, que también hay. Ni Entonces, centeno, ya. opciones, Está. exacto. Opciones ahí es Ya, buscar algún pan que no tenga trigo, pero que sea certificado, o sea, leer cada etiqueta. correcto. Que es el famoso cuando tú ves en el supermercado este pan no tiene gluten, que normalmente es más Exacto. caro. O sea, y ahí también hay Y un es tema, carísimo. digamos. O sea, por Exacto, no todo el ejemplo, mundo puede acceder. no, no todo el mundo. Y por ejemplo, no sé, un pan de menos de 500, sí, de medio kilo cuesta aproximadamente 5.000 pesos. Imagínate. Comparada con un pan de molde, que yo lo veo de repente en el súper como a 1.000 pesos en oferta, un poquito más. Entonces, y si hay más de un celíaco en Claro. la familia, la verdad es que el bolsillo no aguanta, no, es imposible. Uf, ya, y ahí vamos a entrar después en cuáles son las alternativas que existen, pero sigamos enumerando alimentos que son ya, ya dejamos claro, trigo, cebada, El centeno. pancito no. ¿Qué otro tipo? Ya, el pan eliminado con estas características. Luego, ¿qué otro tipo de alimentos hay que evitar? Todo lo que es repostería, todo lo que pueda tener trigo, galletitas, por ejemplo, de soda, que siempre dan en los hospitales cuando uno tiene esta dieta más liviana.
Por ejemplo, el consumo de lácteos, si están certificados, no hay ningún problema. Hay productos que en sí no deberían tener gluten, el queso, la Ya, leche, pero de repente los procesos donde se elaboran se contaminan. Y ahí ya pierde su sin gluten y no wow, se ya. puede consumir. Entonces, la verdad es que hay que buscar uno por uno. Y lo bueno sí es que hay varias marcas que se han preocupado de empezar a certificar, entonces uno ya sabe más o menos hacia qué parte del supermercado dirigirse. Están más Claramente. comprometidas. Ahora, totalmente, pero seguimos pensando que son productos que en general son de alto costo. Entonces, desde tu punto de vista, de hecho tú tienes una cuenta en Instagram, se llama así, arroba Doc- doctora sin gluten. Claro, Así tú, es. tú ahí planteas algunas alternativas. ¿Qué pasa con alguien que de verdad no tiene capacidad para comprarse un pan de medio kilo por 5.000 pesos? Generalmente la celiaquía, como es costosa, hay distintos grupos de recetas de Facebook, qué sé yo, y las personas se ven en la Mm, necesidad de buscar alternativas y empezar a agruparse en distintas asociaciones y conseguir productos a mayor cantidad, por lo tanto así les sale más barato. Y empiezan a buscar recetas por todos lados y terminan preparando sus propios productos, porque es un costo más bajo. Ahora, me lo preparar un pan sin imaginé. gluten uno se puede demorar 2 a 3 años a que resulte un pan rico, porque el gluten lo que hace es aglutinar, que los productos no se desarmen, que sean Te esponjosos. Entonces, sin entiendo. gluten, el pan es duro, es otro sabor, entonces todo un proceso bien largo, no es tan sencillo. Y de hecho, ¿Y tú hay muchos aprendiste? pacientes, ¿Tú, tú, sí, tú aprendiste a hacerlo? sí, sí, la verdad ya no lo hago por tiempo, pero me costó 2 a 3 años y jamás anoté la receta, entonces Imagínate. olvidé. Ya, Pero perfecto. es difícil en Chile porque el costo es muy alto y no hay regulación respecto a los precios y a los insumos. Correcto. O sea, debería ser una Entonces, política pública, dices tú. sin duda que sí, porque celíacos hay cada vez más. Entonces, es una necesidad. De hecho, bueno, más adelante me imagino vamos a hablar de otras cosas, pero ser celíaco es un Sin duda. costo altísimo, no solo emocional, sino que también económico. Económico. Pero dime una cosa, una vez que la persona que ya sabe que es celíaca comienza a Ajá. cambiar su dieta, ¿qué cambios se producen ahí en su organismo? Depende de los síntomas que tenga. Por ejemplo, mi marido que tenía una dermatitis herpetiforme, que son lesiones en la piel que pican mucho, que generan mucha irritación, a veces sangrado incluso, uno lo suspende y muchas veces a los pocos días o semanas le empiezan a desaparecer las lesiones o jaquecas que llevo años y que no responden y de repente ya no hay más jaquecas. ¿Ok? O los Ya, chiquititos, los niños, talla baja se ya. estancaron, sacamos el gluten y empiezan, y los papás lo relatan así, o sea, de verdad se pegó un estirón tal cual en el último tiempo y es algo notorio. O sea, Entonces, realmente cambia estamos hablando de un vidas. tema que es que eso te iba a preguntar. ¿Tú has notado eso en tus pacientes? Esto de sentir que te cambió la vida y que estabas a un paso de que esto pudiera En ser realidad, ahora posible, no tenía. entiendo, sé lo que tengo Claro, y claro, claro, y mejora la calidad de vida notablemente. claramente. Ahora, Ivette, ¿hay alguna relación entre la intolerancia a la lactosa o son temas totalmente distintos? Son distintos por distintos mecanismos, pero sí los celíacos tienden a ser más intolerantes a la lactosa, sobre todo el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ahí hablamos el otro día con una nutricionista, que también estuvo en el Festival Sin Gluten, que en el fondo uno, bueno, hay distintos grados de intolerancia y uno va jugando con estos alimentos para como desinflamar y después poder ir probando reintegrarlo, pero cada paciente es distinto, entonces por eso esto tiene que ser personalizado, pero sí se asocian. Totalmente. Se Ujú. asocia. Lo otro, ¿cómo podemos, por ejemplo, Sí, diferenciar los casos de una celiaquía de una colitis ulcerosa? ulcerosa. Ya, la colitis ulcerosa da síntomas como es en la segunda parte del intestino, son síntomas distintos, puede dar, por ejemplo, diarrea, deposiciones con sangre muchas veces, otro tipo de dolor, y los exámenes también son distintos, ahí es una colonoscopía lo que se hace. Ya en cambio la celiaquía es la Ya. endoscopía, es hacia arriba. Ah, mira, qué interesante, toda la razón, pues, claro, Ujú. pero mira, es que son todas las cosas que estamos aprendiendo contigo hasta ahora. Ahora, de todas formas, yo te preguntaba y bueno, aparentemente, efectivamente, el comer productos sin gluten, evidentemente que no es un mito que son más caros, pero tal como tú No, has no es un mito. planteado, las personas, claro, pero las personas van haciendo, o sea, aprendiendo a cocinarse, por ejemplo, no sé, ¿hay El algún pan- tipo de fideo sin gluten? Sí, hay. Y ¿Alguna nos pasó, y de pasta hecho sin hay un gluten? video, sí hay opciones, pero por ejemplo acá en Chiloé, que hay un supermercado grande, la verdad es que hay una marca y a veces llega una segunda. Y por ejemplo, la misma marca, con y sin gluten,
de 400 gramos cuesta 1.000 pesos, 900 pesos, y sin gluten cuesta 2.400 pesos. Entonces, la verdad es que Claro, es brutal la diferencia. no, total. Por Entonces, ¿qué eso es que pasa? estábamos Muchas hablando, veces que, exacto, claro, muchas veces las personas claro. no tienen para comprar sin gluten y comen con gluten porque no tienen opción. Ahora, si una persona sigue comiendo con gluten y come, dice no tengo opción, ¿cuál puede ser a la larga su realidad en términos de su salud, digamos, de corporal, física, biológica? O sea, exacto, primero que persiste la sintomatología, ya desde lo digestivo, lo articular, pero lo más complejo es el riesgo de cáncer intestinal, que aumenta. Ya, Por eso eso la te iba a dieta tiene que preguntar. ser tan estricta, claro, Hay más sí hay más prevalencia riesgo. entonces. Mira, ya, o sea, Y entre otras definitivamente es un tema que complicaciones hay que como, tratar. sí, es un tema que nos tenemos que hacer cargo desde las universidades, los colegios. Yo, por ejemplo, me dedicaba a hacer charlas a mis colegas porque la verdad es que no saben. Y está bien, o No, sea, claro. cada uno define por qué lado se va y si le gusta o no un tema, pero creo que es una necesidad hoy en día, Esto, perdona, Ivette, ¿se manifiesta a muy temprana edad? a cualquier edad. El otro día, por ejemplo, en el festival tuvimos una chica que nos contaba su testimonio que fue diagnosticada al año de vida y ella nunca había Mira, probado el gluten. Y hay pacientes que a los 30, a los 40, a los 50, es más frecuente en mujeres, sí, pero a cualquier edad. No hay edad para ser mira, diagnosticado. Y el otro tema es que el diagnóstico se demora entre 5 a 10 años. Es muchísimo. tú dices, en manifestarse la enfermedad, dices tú. No, en manifestarse puede ser en cualquier momento, pero en que ¿Ya? lleguen al diagnóstico, el que el paciente tenga el diagnóstico, Ah, después de peregrinar por muchos correcto. profesionales, 5 a 10 Entiendo, años en tener perfecto. su diagnóstico. Wow, Entonces, mucho no, tiempo. tremendo. Tremendo. Y Beth, pasando a temas, por ejemplo, que no dicen relación directamente con ser celíaca o celíaco, pero que tiene que Ujú, ver con la importancia de cuidar nuestra dieta. ¿Qué ujú. recomendaciones darías tú, no? Yo sé que también depende caso a caso, pero ¿hay ciertos alimentos que tú dirías hay que erradicarlos de la dieta sí o sí? Puta, yo no soy de demonizar ningún tipo de alimento, pero sí lo importante es que siempre sea una dieta balanceada, o sea, no olvidarse de las legumbres, de las proteínas, del huevito. Y pasa mucho que cuando a uno le dicen no comas gluten, pero va desesperadamente a buscar dulces, repostería, masas en general, porque es lo primero que prohíben. Entonces, como en Chile estamos acostumbrados a comer pancito, es como directo, directo a los carbohidratos, de refinado. Entonces ahí es donde se genera el aumento de peso, resistencia a la insulina y distintas comorbilidades. Entonces, eso que sea balanceado, que el otro día en la sala lo comenté bastante, porque uno dice dieta libre de gluten, ya, pero ¿y el resto qué pasa? Tiene que ser balanceado. Claro, pero por ejemplo, digamos, yo sé que en general los médicos dicen, ya a ver, permítase algo el fin de semana, comer, qué sé yo, de estos típicos snacks, ¿no es cierto? O las papitas fritas, los doritos, ¿no es cierto? Todas estas cosas que son pura grasa en el fondo, o en el caso de Sí, que comas dulces, pura azúcar que se convierte en grasa. azúcar, Lo importante, exacto, lo importante siempre es el equilibrio, Ivette, en ese sentido, porque alguien podría siempre. decir, hay que eliminar no, porque hay escuchado médicos que dicen hay que eliminar el azúcar de No, frentón, la que verdad es que, a ver, lo más grave es el azúcar. o sea, todos sabemos que el azúcar genera inflamación, riesgo de diabetes y un montón de complicaciones, pero una dieta de gluten, Claro. libre de gluten es tan limitado lo que se puede comer que si yo le digo a alguien coma solo lechuga y pollo, la verdad es que eso no va a resultar. Entonces, insisto, tiene que ser sin gluten y balanceado, legumbres, frutos secos, verduras, frutas, o sea, lo más amplia posible. Ahora, si hay otra restricción, por ejemplo, por un alergeno X, claro, ahí se restringe más, pero si no, tiene que ser balanceada siempre. Y sí se La puede pregunta permitir comer algún dulce, algún chocolate, sin duda, pero debe ser, obviamente que sea de una manera, pucha, claro, más distanciada, de vez en cuando. claro, de todas maneras, pero en definitiva, como para ir cerrando, es decir, lo Ujú. importante es este equilibrio, como decías tú, ¿no es cierto?, entre las legumbres, entre la proteína y ahí el huevo. Te pregunto, ¿el huevo es cierto o no que genera mucho colesterol y por lo tanto hay que cuidar su ingesta? No, no, para nada. O sea, No, cualquier producto, cualquier alimento en exceso puede generar daño, cualquiera. Aunque sean ya, infusiones, plantitas, lo que sea, puede generar daño. Pero el huevo está súper demonizado y la verdad es que no, una tremenda proteína no es que se puede así. usar para Pero muchas espérame, cosas. Entonces, no, el huevo, ¿Cuántos huevos al día? oye, eso es súper variable, pero por lo menos dos huevitos, por ejemplo, al desayuno,
ideal. Y Ya, durante el día de colación, huevitos duros, entonces sí, el huevo, ya, tenemos perfecto. que sacar ese estigma que tiene. Súper importante, la leche. ¿Es verdad o no que hay una determinada etapa en que la leche no es buena para la salud? Ya, esa es otra tremenda controversia, pero en general la leche, al igual que el gluten, la leche de vaca es muy inflamatoria. La leche es para los ¿Viste? terneros, no Claro, es para los humanos. Entonces, yo no le digo a todos los pacientes que la saquen porque es algo también de costo personal, qué sé yo, pero si se claro. puede evitar, si yo me contamino, por ejemplo, y necesito desinflamar rápido mi intestino, saquemos la leche de vaca y tengamos otras opciones, por ejemplo, como leche de cabra. Pero el tema es que también es más costoso y no es tan fácil de encontrar. Totalmente. Quiero darte las gracias. Qué interesante. Ivette, para saber si las personas te quieren seguir, entonces @doctora sin gluten. Tú estás viviendo en Así es. Chiloé ahora, pero si alguien te quiere, por Ahora ejemplo, sí. quiere tener una consulta contigo, se puede hacer una consulta online, por supuesto, ¿no? Y en el mismo perfil de Instagram aparece ahí un link de encuadrado donde pueden pedir ahorita y feliz de ayudarlos porque sé lo difícil que es este peregrinaje y que a uno le digan ya, ahora sé lo que tengo y sé lo que me pasa y cómo puedo mejorar. Maravilloso. No, te agradecemos muchísimo, la doctora Ivette Vilches, médica cirujano especialista en patologías asociadas al consumo de gluten, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Mira, por la invitación. Estés muy bien.